Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Hernández Nieves y el objetivo de esta captura es realizar el proceso de evidencia de la ejecución de la actividad 2, a dónde y a qué pertenezco, del curso de guionismo de la carrera de Ingeniería de Software de la UMB Virtual. Dentro de esta tarea se plantea un primer aspecto, que es el aspecto o los aspectos sociales, que a partir de la lectura proyecto de vida como categoría básica de interpretación de la identidad individual y social, y de la afirmación, la propia formación de la identidad social es el marco en el que se configuran las identidades individuales. El estudio de la formación de la identidad es, pues, el de procesos que articulan el espacio de lo social y lo individual desde muchas perspectivas. Entonces, a partir de esta afirmación se plantea la pregunta: ¿qué aspectos sociales han incidido para la consolidación de tu identidad individual? Entonces, el primer aspecto que considero fundamental es mi familia de crianza. Entonces, entre esta foto podemos ver a mi sobrino, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi actual esposa, mi esposa, que en ese momento estaba embarazada, y este soy yo. Entonces, mi familia fue el principal factor en el proceso de la formación de mi identidad individual, ya que a partir de la relación que tuve con ellos y las enseñanzas que me dieron, se formaron mis principios básicos y los pensamientos sobre los cuales me rijo ahora que soy un adulto. Además, tuve una crianza con mis hermanos que me ayudó a entender cómo es el proceso de compartir un espacio y cómo es convivir con una unidad familiar, que es que teníamos que compartir todo lo que eran de la familia, ¿sí? Y además que siempre la relación con ellos era una relación de hermanos, pero también fue una relación de amigos. Nos criamos mucho como amigos, que salíamos, que compartíamos mucho. Entonces eso también me ayudó a esa identidad individual con la que me rijo en la actualidad. También la relación con mis padres, que fue una relación de crianza al estilo antiguo, donde se respetaban mucho los padres y se hacía caso a lo que ellos decían. Entonces eso también me ayudó a formar esa parte de mi personalidad. El segundo factor que considero importante es mi ciudad de crianza. Yo nací el 7 de junio de 1989 en un pueblito que se llama San Benito, Santander. Mis padres decidieron migrar cuando yo tenía 6 años hacia Bogotá. Entonces, cuando yo llegué, pues tuve ese choque cultural, ese cambio de pensamiento, pues formas de hablar totalmente diferentes, costumbres diferentes. Entonces eso me ayudó a entender que, pues, a pesar de que estemos, es decir, dentro de la misma nación, el mismo país, ahí por regiones somos diferentes y tenemos costumbres totalmente diferentes. Y aparte, pues como me crié en ciudad y llevo tanto tiempo en ella, ya mi ritmo de vida se ha acostumbrado a un ritmo de vida de ciudad, o sea, que es muy rápido, que es muy caótico, que es muy ajetreado. Entonces eso también me ayudó en la definición de mi identidad individual. La tercera parte sobre la cual considero muy importante para la formación de mi identidad individual es la academia, lo referente a la academia y lo referente al trabajo. La academia, en que cuando se estudia una ingeniería se forma un pensamiento muy analítico, como muy cuadriculado, donde se tienen que ver todos los factores, todas las causas, qué pasa si, qué pasa si no, cuáles son todos los posibles caminos. Entonces siempre se tiene como esa parte de esos procesos analíticos de las situaciones que se puedan llegar a presentar. Independiente de que se quiera o no se quiera, siempre, como decir, esos procesos de pensamientos analíticos que se forman al estudiar una ingeniería, pues muchas veces se llevan a la vida real. Entonces eso también me ayudó, no tanto a la vida real, sino a la cotidiana. Entonces eso también me ayudó a mi proceso de identidad, de mi identidad individual. Y también el trabajo, ya que pues al trabajar con tecnología, más que todo con programación, es mucho trabajo con máquinas, mucho de programar, de configurar, de crear procesos, procedimientos, ¿sí? Entonces, ese proceso de crear esas cosas, y cuando se está hablando con las personas, intentando explicar
eso que se está realizando o cuando se están hablando con las personas para levantar esos requerimientos de un proyecto, de lo que se quiere hacer. Eso también ayuda mucho a formar esa identidad porque ayuda a establecer unas formas de comunicación diferentes, a tener metodologías, a tener más procesos de control para poder tener mejores resultados en ese levantamiento de información para los procesos de ejecución que se quieran hacer. Entonces eso también ayudó mucho a mi proceso de creación de identidad individual. Y por último, mi familia, lo que considero mi familia cercana en la actualidad, que está formada por mi esposa, por mi hija, y por mí y pues por mis dos mascotas que en este momento no están acá en la foto. Pero entonces, esta relación de mi familia, por ejemplo, mi esposa es de la costa, es una cultura totalmente diferente, es un pensamiento totalmente diferente al que se tiene acá en el interior, en la capital. Entonces eso también me ayudó a tener otras perspectivas y a formar ese proceso individual. Y mi hija que le dio como el sentido a mi vida, el sentido a cada paso que doy, a lo que hago, todo lo que digo, todo lo que hago, hacia dónde voy, todo eso, siempre es pensando en ella. Entonces ella ha sido como lo más importante y lo mejor que me ha pasado y ella también ayudó, mi familia, ayudó mucho en ese proceso de identidad individual. La segunda parte se relaciona a la condición holística y se plantea la siguiente pregunta: ¿qué aspectos se incluyen en cada una de las entidades al fin de lograr una condición holística? Entonces, primero realizar la aclaración que la condición holística hace referencia a un todo, o sea, a todos los factores que representan la identidad interactuando entre sí. Entonces acá leemos, lo holístico hace referencia a un todo, es decir, no es el individuo como la suma de características de forma separada, sino lo es el todo el que define el concepto del sujeto según las condiciones que definen su identidad única. Entonces es lo que mencionaba. Ya no se ve cada aspecto del ser como uno solo, sino ya es la interacción de todos sus aspectos lo que forman su conducta, su forma de ser. Entonces, dentro de los aspectos que se incluyen en estas condiciones está el tema de la educación, el tema del amor, los conflictos que se hayan tenido a lo largo de la vida. Eso también ayuda a la formación de la identidad y a la condición holística del ser. Las diferencias que se hayan tenido y cómo se hayan solucionado, el dolor que se haya habido, ya sea por duelos, por pérdidas de familiares, etcétera, la experiencia que se haya tenido a lo largo de la vida y los conocimientos que se hayan adquirido. Entonces, todos esos aspectos son los que forman o los que están incluidos dentro de la condición holística para el ser. Entonces, lo siguiente de la lectura: identidades colectivas y psiquismo, procesos de subjetivación, imaginarios e instituciones. Se plantea la pregunta: ¿por qué el autor considera que el yo se constituye como eje para la definición de una identidad personal y al mismo tiempo de una identidad social? Entonces, hay que tener en cuenta primero que la identidad es un término muy complejo y puede tener varios términos dependiendo de su contexto o varias formas de definirlo dependiendo de su concepto. Entonces acá lo vemos desde el contexto desde el contexto social. Entonces para el contexto social es de vital importancia para la identidad, ya que el yo es quien está expuesto a interactuar con el exterior. O sea, ya para lo social, para la identidad social, el yo ya no es como un individuo, sino el yo tiene varias interacciones con los demás, con los demás sujetos de la sociedad. Entonces, para el autor es de gran importancia, ya que el yo no es un concepto individual, sino la relación con su ámbito social, iniciando para el ser humano como su núcleo familiar y a partir de ahí las interacciones con el resto del mundo. Entonces, esta es la importancia que le da al autor. Que está el yo como un individuo y empieza a tener unas interacciones pues con el...
Y por último se tiene el proceso de las dimensiones para la adquisición de sentimientos de identidad. Entonces, dentro de esas dimensiones se tienen tres dimensiones: la dimensión espacial, la dimensión temporal y la dimensión social. La dimensión social hace referencia a toda la integración de las diferentes partes del yo, incluyendo lo corporal. Entonces, esa interacción mantiene su cohesión y permite una comparación, una diferenciación y una individualización de esos conceptos. Entonces, la dimensión temporal hace referencia a la relación de todas las representaciones del yo a lo largo del tiempo pues, del sujeto, dando base al sentimiento de la mismidad. Y la dimensión social, que abarca la connotación social de la identidad y pues, las relaciones que se tienen con esa sociedad, y que son puestas en juego a través de la identificación proyectiva e introyectiva. Y muchas gracias por la atención prestada a esta presentación.